Ahora quiero hablarte un poco del ayuno. Ya te hablé de la oración, porque la oración tiene que ir juntamente con el ayuno. Pero para que nuestro ayuno, hay poder en Jesús, pueda, porque dice la palabra que Dios, su oído está, dice, sobre buenos y malos. Porque el ayuno, quiero decirte que es para que Dios rompa cadenas. El ayuno es para que el Señor rompa cadenas de nuestros familiares, de los esposos, de las esposas, de los hijos, de los hermanos, de toda la familia, de los amigos. Cuando mi hijo, yo me acuerdo que un mes hizo toda la congregación, porque el Señor lo reveló que oráramos, porque era su alma la que estaba peligrando. Hay poder en Jesús. Que Dios bendiga a todos esos hermanos que siempre oraron por mi hijo y siguen orando por él. Hay poder en Jesús. Para hacer el ayuno tiene que ir la obediencia. Hay poder en la sangre de Cristo. Dice, te voy a leer primeramente Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 21 al 23. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Te voy a dar unos versículos de los hombres que hicieron ayunos. Quiero hablarte primero de Esther. Tú escuchaste en mi testimonio que hablé de unos ayunos de 3 días. Quiero darte la base de dónde se saca esta base. Está en Esther, libro de Esther, capítulo 4 al 16. Puedes leer esa historia, es muy bonita. Era una joven que desde pequeña quedó huérfana porque sus padres murieron. Y un primo de ella la crió y ella creció con el temor del Señor y ella llegó a ser una reina. El Señor permitió que llegara y fuera esposa del rey de ese tiempo, y permitió, porque todo tiene un propósito, todo lo que pasa en nuestra vida hay un propósito, y Dios permitió que ella llegara a ese reino para que pudiese salvar a este pueblo de Israel, porque había una persona que odiaba a los hebreos, como a veces ahora hay muchos que odian a los cristianos, porque andamos diciendo que el Señor viene pronto, porque andamos evangelizando, pero hay que orar mucho por esas personas, porque no son ellos los que hablan, es el enemigo que ha puesto odio en sus corazones, o tal vez ellos han tenido una mala experiencia en el evangelio, fueron hijos de Dios, estuvieron en el evangelio y tal vez ahí tuvieron una mala experiencia y se salieron y no quieren saber nada del Señor. Dice en Esther capítulo 4, 16, ve y reúne a todos los judíos. Fue ella que le mandó decir a Mardoqueo, el que la había criado, Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis por 3 días y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme al rey, y si perezco, que perezca. En ese tiempo en el rey había una ley que ella no podía ir a ver al rey cuando ella quisiera. Ella tenía que ir donde el rey, aunque fuera la esposa, cuando el rey la llamaba. Y en ese momento el rey estaba con todos en reunión, entonces ella no podía entrar allí. Dice la palabra que
el que entraba, si el rey no ponía su cetro así sobre su cabeza, entonces esa persona moría, sea quien sea. Le quitaban la cabeza, moría. Por eso que ella dijo que ayunaran por ella. Puso a los demás que ayunaran por ella para cuando ella llegara donde el rey pudiera hallar gracia, que el Señor pusiera gracia en su vida. Y el ayuno que ella hizo era para que el Señor rompiera cadenas. Dios es tan bello. ¿Sabes? Esta muchacha cuando hizo eso, dicen que cuando entró, el rey puso el cetro sobre ella, halló gracia. Entonces vino el rey y le dijo que le pidiera, si le pedía la mitad del reino, lo que sea, él se lo iba a dar. Y ella fue tan sabia, porque a veces nosotros tenemos que ser sabios y saber lo que vamos a decir. Y fue cuando ella lo invitó a comer al rey, juntamente con la persona que había puesto un decreto para matar todos los judíos. Y allí fue cuando ella empezó a decirle, y esa misma persona que quería matar a los judíos murió. Y se salvó muchas personas. El ayuno que hizo esta muchacha salvó muchas vidas. Eso es lo que hace el ayuno. Rompe cadenas y Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. En Jonás 3:5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice la palabra que tú lo puedes leer toda la historia también. Dicen que Dios le dijo a Jonás que fuera a pregonar en esa ciudad porque había mucho pecado. A Dios no le agradó el pecado que había en esa ciudad. Y le dijo que fuera a predicar que en 3 días él iba a destruir esa ciudad. Entonces estas personas creyeron sin conocer a Dios, porque ellos no conocían a Dios. Y creyeron, y dicen que el rey mandó a todos a que ayunasen, hasta los animales, los niños de pecho, dice la palabra, y que se pusieran en cilicio. Y él se quitó las ropas de su reino y dice que él se sentó en cenizas. Antes dicen que el ayuno, sentarse en cenizas, era de humillación. Ahora pues, en señal de humillación es de que nosotros tenemos que andar bien de nuestro corazón y que también tenemos que estar en obediencia y no estar en pecado para que ese ayuno pueda llegar a los cielos, porque si nosotros estamos en pecado, a lo mejor por eso es que el ayuno no ha hecho efecto, porque eso pasaba con mi esposo, cuando mi hijo. Por eso que el Señor le dijo a él que hasta que él no se afirmase como tenía que afirmarse, no iba a ser libertado mi hijo. Y él entendió. Todo este pueblo se humilló. Qué bonito. Todos dicen que se salvaron y el Señor se arrepintió. Lo que dice Segunda Crónicas, que si mi pueblo se humillare, dice que se va a arrepentir. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros somos del polvo y el polvo vamos a volver. Está hablando de nosotros cuando dice así. El mismo rey dice que les dijo que si estaban haciendo mal, que se arrepintiesen. Tal vez, dice, el Dios, hay poder en Jesús, se va a arrepentir de lo que ha dicho. Y ahí lo dice el Señor, si nos humillamos, Dios nos puede perdonar. Ahora yo te quiero hablar de todo lo que yo te he estado hablando, de la obediencia y todo. Te quiero decir en Isaías. Está en Isaías capítulo 58. Te lo voy a leer despacio para que tú puedas entenderlo. Dice, el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas
alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día. Cuando Dios está hablando así, les habló primero al pueblo de antes, pero hoy el Señor nos habla a nosotros, porque esta palabra nos habla a nosotros, porque nosotros dice que somos implantados, somos israelitas espirituales para el Señor. Y aquí está hablando sobre el verdadero ayuno. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiere hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Cuando dice así el Señor que buscamos nuestro propio gusto, nos está hablando que nosotros queremos que Dios haga el milagro en nosotros, pero nosotros no queremos dejar lo que nos gusta a nosotros. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día, ahí está hablando del ayuno del ayuno que a Dios le agrada. Escúchalo bien. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Te está preguntando el Señor. Ahí está hablando Dios, el Espíritu Santo está hablando ahí. Nos está diciendo a nosotros, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si no entendiste, puedes leerlo. El Señor en ese tiempo le estaba hablando al pueblo de Israel. Le estaba diciendo, ellos ayunaban, pero estaban oprimiendo, o sea, no ayudaban a la viuda, al huérfano. Miraban al que estaba necesitado y no le ayudaban. Tenían trabajadores y los explotaban.
O sea, estaban en pecado, estaban haciendo cosas malas delante de Dios y estaban ayunando. Y de paso de eso le reclamaban al Señor que ellos ayunaban y por qué Él no los escuchaba. Entonces fue cuando el Espíritu llegó, el Espíritu Santo, al profeta Isaías, y empezó Dios a hablar y les dijo eso. Los exhortó en ese tiempo. Entonces ahora en este tiempo el Señor lo que nos está diciendo a nosotros es que veamos lo que nosotros estemos haciendo mal delante de Dios. Porque no todos estamos haciendo el mismo pecado delante de Dios. No todos estamos haciendo el mismo error. Algunos estamos obedeciendo una parte y algunos desobedecemos en otra parte. Porque estas personas dicen que ayunaban, pero no querían dejar de hacer lo malo delante de Dios. Pero yo lo que te quiero decir es que el ayuno rompe cadenas. Te quiero decir en esta hora que el ayuno es cuando tú te niegas a ti mismo. Quiero decirte que una vez íbamos a tener un ayuno de 3 días y quiero hablarte de esto porque hay muchas hermanas que tal vez están ignorantes de esto. Y si Dios me lo dio a mí, yo te lo voy a dar a ti para que te ayude. Tal vez en eso tú estás fallando. Esa vez estuve con mi esposo esa noche. El siguiente día, eso fue el jueves en la noche para amanecer viernes. Esa vez yo estuve un jueves con mi esposo en la noche. Y yo iba a presentar el ayuno ya en la madrugada, el viernes. Entonces yo tuve el sueño y vino aquella voz audible y me dijo: no acepto sacrificios de vasijas sucias, porque obediencia quiero y no sacrificio. Cuando el Señor me dijo eso, ustedes se van a preguntar por qué me dijo así. Porque a nosotros ya nos había dicho el Señor por medio de un hermano que eso a Dios no le agradaba, que para hacer ayunos teníamos que santificarnos por lo menos 1 o 2 días antes para poder hacer un ayuno. Entonces ahora ustedes pueden entender por qué el Señor nos dijo eso. Yo voy a poner la descripción porque todo tenemos que hablarlo con base a la palabra del Señor. En Samuel, en Primera de Samuel, sale cuando el Señor le dijo al primer rey, que era Saúl, que lo mandó a destruir. Le dijo que quería vengarse de Amalek y que no dejara nada, que matara todo. Entonces él no obedeció completamente a la palabra de Dios y dejó todo lo que era los animales. Y después llegó palabra por medio del profeta Samuel y le dijo el Señor que estaba enojado con él y que lo iba a desechar porque él ya había desobedecido más de una vez. Y le dijo que le iba a dar el reino a otro que fuera conforme a su corazón. Dios, claro que se complace por los sacrificios, pero los sacrificios tienen que ir juntamente con la obediencia. Si nosotros no tenemos obediencia, entonces esos sacrificios para Dios van a ser abominación, no los va a aceptar. Todo va sobre la base, porque si ustedes conocen la palabra, en el profeta Ezequiel e Isaías también el Señor los exhortó grandemente en aquel tiempo Israel, que él ya estaba hastiado de sacrificios. Antes los sacrificios no eran como los hacemos nosotros hoy. Antes los sacrificios eran que llevaban animalitos y los quemaban y ese incienso llegaba al Señor. Ahora el sacrificio que nosotros hacemos es el ayuno y la oración. Eso es lo que sube allá a los cielos. Es un olor grato al Señor. Y entonces en el tiempo de Dios,
conforme a la obediencia y al sacrificio que nosotros hacemos, Dios es que hace lo que tiene que hacer. No es solamente un ayuno para romper cadenas y yugos de maldición, de hechicería, de brujería. Tenemos que hacer un ayuno con obediencia. No acepto sacrificio de vasijas sucias. Me quebrantó mi corazón y le pedí perdón a Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando tú ayunes, no puedes estar con tu esposo. Tienes que estar consagrada, porque el Espíritu Santo es santo. Te lo digo porque así me dijo la voz, casi enojado me dijo, que no podía aceptar. ¿Sabes? Yo fui esa vez a los ayunos, pero no ayuné, solamente fui por orar y todo eso. Porque hay que obedecerle a Dios. Y esto te lo digo porque tal vez tú estás ayunando y no estás pecando y te estás consagrando, pero en esa manera no te consagras. Y tú tienes ayunos y estás con tu esposo. Tú me entiendes lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que a Dios no le agrada. Obedécele al Señor. Pero como te digo, si tu esposo sea cristiano o no sea cristiano, dice la palabra que hay que ponerse de acuerdo. Te lo voy a buscar donde dice que hay que ponerse de acuerdo. Yo te lo voy a poner allí. Porque todo lo que te estoy diciendo viene basado. Tenemos que estar de acuerdo porque tenemos que ser, dice que nosotros tenemos que ser sabias. Que seamos sabias para edificar en nuestro hogar. Porque tú te quieres ganar a tu esposo para Jesucristo. Entonces tú no vas a decirle, mira, yo no puedo estar contigo. Tú tienes que hablar con él, ser sabia, dile al Señor que te ponga palabras sabias con gracia y vas a hablar con él. Y tú vas a ver que Dios va a hacer cosas grandes. Tú vas a ver que tú vas a ver la mano de Dios. No te desesperes, sigue clamando. Mi hijo, desde que tenía 14 años, el Señor nos mandó esa palabra. Y hasta que tuvo 20 años lo libertó el Señor. Porque 2 años lo hicimos con obediencia. Hasta que él tenía 18 años, que vimos cómo andaba y vimos lo que Dios había dicho que se cumplió, fue que nosotros despertamos y empezamos a ayunar y nosotros nos poníamos de acuerdo los dos. Porque a veces ayunaba él y a veces ayunaba yo, entonces nos poníamos de acuerdo. Aunque los dos fuéramos cristianos, teníamos que estar de acuerdo cuando íbamos a hacer ayunos. Entonces, eso también te lo quería decir. Te lo digo ya de último para que tú sepas que la obediencia a Dios le agrada. Solamente quiero decirte, mi hermana, mi hermano y tu amigo, yo sé que tú ayunas, porque hay muchos que ayunan porque el Señor, cuando tú eres ignorante de la palabra, quiero decirte esto también, porque yo estaba en la otra iglesia donde decían que Dios solo miraba el corazón y yo andaba toda vanidosa, andaba haciendo cosas que a Dios no le agradaba, que ahora ya sé yo lo que no le agradaba a Dios. Como te dije, yo no estoy para juzgarte. Cuando yo vaya a hacer un video te voy a venir con versículos, con la palabra de Dios. No te voy a venir a querer lastimar, porque dice el Señor que hay de aquel que sirve de tropiezo para uno de sus pequeños. Tú puedes ser un pequeño y un escogido para Dios. El problema es de que no ha llegado el tiempo para que Dios te toque a ti como me tocó a mí y como ha tocado a muchos. Hay muchos testimonios aparte de los míos. El problema es que muchos nos callamos y Dios nos ha sacado de tantas cosas para que el nombre de Él sea glorificado. ¿Sabes? Cuando yo iba a la otra iglesia, yo ayuné una vez. Yo ya tenía como 5 veces de ir a hacerme el examen para la licencia en la computadora. Nunca pasaba. Y mi mamá me dijo, hija, ¿y el ayuno qué pasó? Vos decís que ayunás para que Dios te pueda ayudar. Y saben que
Solo ayuné un día. Todo hasta donde yo aguanté. Ese otro ayuno que te quiero decir, te voy a hablar después. Ayuné desde la mañana. Yo no sabía que se presentaba desde las 12. Al nomás que me levanté. Porque también, si tú no lo quieres presentar desde las 12, lo puedes presentar a la hora que te levantas. Si te levantas a las 5 de la mañana, a las 6, a las 4, a esa hora lo puedes presentar. Tomas agua y le decís al Señor hasta donde tú puedas aguantar. Entonces yo me fui al trabajo todo el día porque yo quería que el Señor, porque tú lo puedes hacer hasta la hora que tú puedas. Lo presentas a las 5 de la mañana, lo puedes entregar hasta las 12, la 1. Cuando tú empiezas, no vas a aguantar. Entonces, por poquito puedes ir acostumbrando tu cuerpo. Porque a Dios lo que le gusta es lo poquito que le des. Porque dice que en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces yo hice el ayuno. Y el siguiente día tenía yo de nuevo la cita. Y déjame decirte que todas las preguntas las contesté rápido, hasta tiempo me sobró. Y luego que me dejaron la cita para manejar, hice también otro ayuno y lo pasé. Dios es bueno. Dios, cuando nosotros somos ignorantes del pecado de Dios que a Él no le agrada, el ayuno es eficaz. El problema es cuando tú ya sabes la palabra. Eso es para los que ya sabemos lo que a Dios no le agrada. Ese es el problema cuando a Dios no le agrada el ayuno de lo que está en Isaías. En Isaías capítulo 58, del 1 al 12, tú vas a leer allí lo que a Dios no le agrada. Pero ahí está hablando a los conocedores de la palabra. No les está hablando a los que no saben. Porque nosotros cuando somos ignorantes, el Señor nos perdona. Y yo estaba ignorante. Ahora que yo sé la palabra y yo haga algo, Dios no me lo va a agarrar a mí. No me va a aceptar ese sacrificio porque yo ya conozco lo que a Dios no le agrada. Así es que no te quiero juzgar como te dije en el primero. Y no quiero que me mires como una persona, pero nos dicen que somos legalistas. Porque así me decían después los mismos hermanos de la iglesia donde yo llegué a los caminos de Dios. Cuando ya me vieron que dejé todo, me decían legalista. ¿Dónde dice dónde mienta el nombre de pantalón al Señor? ¿Dónde mienta la pintura? ¿Dónde mienta eso? Entonces, la palabra no es para contender. La palabra es vida. La palabra es eficaz, dice, como una espada de doble filo que corta y penetra hasta las coyunturas, hasta el fondo de los huesos. Esa es la palabra de Dios. Espero que este mensaje de la oración y del ayuno te haya ayudado. Eso es poco de lo que Dios habla del ayuno y de la oración. Pero todos los versículos que yo te di, léelos en la Biblia. Cuando tengas tiempo, lee cada historia que te di y te va a aumentar la fe y te va a ayudar. No dejes de orar, no dejes de orar. Tú puedes ayunar 1 o 2 días al mes. Así vas a empezar. Tu espíritu va a ir creciendo. Lo que no dejes es de hacer es de orar. Para que Dios te fortalezca en el espíritu. Para que venga el ángel de Jehová con su Espíritu Santo y te dé fuerzas. Que Dios te bendiga. De verdad, siento gozo en mi corazón hablar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida. Y yo quiero que tú conozcas lo que yo conocí. Que Dios te bendiga en esta hora. Bendiciones de lo alto. Vamos a ver cuando yo pueda hacer otro mensaje más profundo de la palabra, sobre la señal, sobre la santidad. Según como ustedes quieran, pueden dejar
sus comentarios de qué quieres tú que haga el próximo mensaje, porque yo quiero ir guiada por el Espíritu Santo. Yo esto no lo estoy haciendo por fama, ni por like, ni por vista, ni por suscriptores. Esto yo lo estoy haciendo, si tú ves en mi canal, ya tengo como 5 años de tenerlo y tengo varios mensajes ahí. Esos mensajes los grabé en la pandemia, porque en la pandemia, cuando me pegó la enfermedad, el Señor me despertó y fue cuando me alumbró con su palabra y me enseñó muchas cosas. Y yo quise enseñarlas porque lo sentí del Señor. Y ahora que pasó lo de mi hijo, he vuelto a sentir que hay necesidad en el pueblo, hay necesidad allá afuera. A veces nosotros predicamos en nuestras congregaciones, pero nuestras congregaciones vomitan la palabra. En las congregaciones ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Y allá afuera, ahí donde tú estás escuchando, es donde está la necesidad. El ayuno que tú vas a hacer si tú quieres ayunar 3 días entregando, una semana, 7 días, 21, 40 días. Esos ayunos tú los presentas a la hora que tú te levantas. Si los quieres presentar a las 12 de la noche, como tú quieras, los presentas, oras al Señor que te dé fuerzas. Si estás en tu hogar, santifícate lo más que tú puedas. Trata de no decir malas palabras, porque a veces salen malas palabras de nuestros labios. Porque dice la palabra que este pequeño miembro que es la lengua, no hay nadie que lo pueda sujetar. Así que conságrate. Mejor ponte a leer la Biblia, a orar y a ver mensajes, a oír alabanza. Por lo menos esos días que tú estés ayunando, conságrate para el Señor, sacrifícate. Y hasta donde tú aguantes. Si ya no aguantas, si hasta las 10 ya fueron tus fuerzas, o las 11, las 12, la 1, las 2, hasta esa hora entrégaselo a Dios, pero que tu corazón esté en paz. No vayas a estar empleitada con tus hijos, ni con tu esposo, ni con tus compañeros, ni con hermanos, para que ese ayuno pueda llegar como un olor agradable a Dios. Porque los ayunos son una ofrenda al Señor, son sacrificios. La alabanza es una ofrenda a Dios. Entonces todo eso tiene que ir como un olor agradable a Dios allá en los cielos, hasta donde tú aguantes. Una vez el pastor dice que ellos estaban ayunando y estaba tan fuerte el calor, él con otro hermano, y lo presentaron, dice, en la madrugada. Y a las 10 de la mañana ellos ya no aguantaban el calor y les dolía sus riñones. Y dijeron que ya no aguantaban y le pidieron perdón a Dios y tomaron agua. Y ellos se fueron al culto ese día y creyendo que a Dios no le había agradado. Y el Espíritu Santo tomó una anciana. El Espíritu Santo tomó una anciana y se fue danzando hasta donde ellos y les dijo, ustedes piensan de que a mí no me agradó ese ayuno, le dijo. Yo quiero decirles que sí lo acepté. Ese ayuno llegó a mí y les dijo que no estuvieran tristes. Ese Dios, ojo que no vio y oído no escuchó. Nadie sabía, ellos estaban en el trabajo y esa anciana ni llegó a ese culto de visita. O sea, Dios la mandó. Por eso tú tienes que creer. Dice que escudriñemos, escuchemos, dice las profecías y las escudriñemos, porque en este tiempo se están levantando los falsos profetas, como dice la palabra que iban a haber en los últimos tiempos. Dice que escuchemos la profecía y la escudriñemos, no digamos nada, dejémoselo al Señor, orémosle a Dios, que si es de Dios se va a cumplir, y si no es de Dios, que Dios tenga misericordia de esa persona que dijo que Jehová dijo y Jehová no había dicho nada. Que Dios te bendiga en esta hora y que la paz del Señor Jesucristo esté contigo. Voy a hacer una pequeña oración para terminar este video. Amado Dios que estás en los cielos, gracias Espíritu Santo por haber ayudado a mi vida, Señor. Bendice a mis hermanos, a todos, Señor, a mis hermanas,
al amigo, al joven, a la joven que escucharon este video y se quedaron hasta el final. Te pido que tu Espíritu Santo los alumbre y les dé sabiduría para que puedan entender tu palabra, que cuando la escuchen y cuando vayan a leerla, Señor, sea tu Espíritu Santo hablando a su vida. Te pido en el nombre de Jesús que vengas perdonando mi vida si ofendí a alguien, Señor, que escuchó este video. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tu amor, tu misericordia, tu poder sea, mi amado Dios, que toque las vidas, que quebrantes, Señor, y que ayudes a mi hermana y a mi hermano y a los jóvenes para que puedan ser tus discípulos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga en esta hora y nos vemos en el próximo video.